Ecuaciones diferenciales lineales. Una ecuación que es lineal y de primer orden en la variable dependiente y puede ser de la forma siguiente: a como función de x por el diferencial de y más b función de x por y diferencial de x igual a c función de x diferencial de x. ¿Qué es lo que podemos apreciar en esta ecuación? En primer lugar, la linealidad respecto de la variable y se va a determinar porque existe un solo diferencial de y una variable y. Los demás términos van a ser función de x. Vamos a dividir por el término a de x toda la expresión, de manera que cuando yo divida dentro de a de x ese término, me quede solo el diferencial. Cuando yo divido b de x entre a de x, me va a quedar un nuevo término que en este caso lo denominamos p de x, la variable y el diferencial de x. Del otro lado de la igualdad, c de x dividido a de x me va a dar un nuevo término que va a ser q de x de x. Y esta expresión que estamos obteniendo es la que representa a una ecuación lineal respecto de la variable y. Cuando ya tenemos esta expresión, quiere decir que existe un factor integrante v función de x que va a poder calcularse mediante esta expresión exponencial de la integral de p de x, que en este caso sería este término, y este factor integrante nos permitirá resolver esta ecuación. ¿De qué manera? Multiplicamos la expresión que hemos obtenido como v función de x cada uno de los términos de la ecuación lineal, es decir, v por dy, v por p de x y v por q de x. De manera que cuando ya hemos multiplicado cada uno de estos términos, esta ecuación se transforma en una ecuación exacta, la cual debe cumplir esta igualdad, donde la parcial de m respecto de y debe ser igual a la parcial de n respecto de x. Y entonces ya esta ecuación se resuelve como una ecuación exacta. Vamos a pasar a ver un ejemplo. Solución de una ecuación diferencial lineal respecto de la variable y. Eso quiere decir que únicamente voy a tener un diferencial de y la variable y presente en el segundo término, y los demás términos van a ser función de x. Como siempre he dicho, la ecuación que representa a una ecuación diferencial de primer orden y primer grado tiene la forma m función de x y y por el de x y n función de x y y de y. Nuestro ejemplo es el siguiente, en el cual este primer término corresponde a m porque está acompañado del de x, y este término corresponde a n porque está acompañado de y. Cuando nos encontramos con una ecuación diferencial y queremos ver si es lineal respecto de alguna variable, como sugerencia, desarrollar los productos indicados en la expresión. En este caso, 2y por dx, 2 por 4, 8, x cuadrado de x y x de y. Si analizamos esta expresión, tenemos un solo diferencial de y tenemos la variable y los demás términos son función de x. Entonces esta ecuación puede ordenarse de manera que se ajuste a una ecuación diferencial lineal respecto de la variable y. Ordenando estos términos, primero el que tenga el diferencial de y, luego el término que contenga la y del otro lado de igualdad la expresión que no contiene variable y. Como pueden ver ustedes, en este caso el diferencial de y está acompañado de una x, entonces, y nosotros necesitamos obtener un
diferencial de y que esté solo, sin ningún coeficiente. Por lo tanto, vamos a dividir todo dentro de x, toda esta expresión. Al dividir x dentro de x se anula y me queda solo el diferencial de y. 2 dentro de x queda 2 partido de x, la y de x permanecen. Al otro lado de la igualdad, 8x cuadrado dividido x me queda 8x. Ahora esta ecuación que ustedes tienen acá es exactamente esta, en la cual tenemos solo el diferencial, tenemos el p de x que sería esta expresión y el q de x del otro lado de la expresión. Si ya logramos ordenar la ecuación original a esta forma, quiere decir que existe un factor integrante v función de x que se va a calcular como la exponencial de la integral de p de x. ¿Pero qué es p de x? P de x en este caso, para nuestro caso específico, va a ser 2 dividido x de x con su respectivo signo. Quiero hacer énfasis en que el signo es importante. Siempre que tengamos un signo menos, debemos de llevarnos el signo menos como parte de nuestro p de x. Por lo tanto, cuando es signo más, pues no nos va a afectar. Ya que tenemos identificado el p de x, nuestro factor integrante sería entonces v función de x, la exponencial de la integral de 2 partido de x por dx. Integrando esto, como ya sabemos, nos va a dar la exponencial de 2 logaritmo de x. Aplicando propiedades de logaritmos nos queda esa expresión para llegar a un valor, a una expresión final de nuestro v función de x como x cuadrado. ¿Qué hacemos con ese v función de x? Pues simplemente tenemos que multiplicar nuestra ecuación original, que era esta, de y, 2xy de x, 8x, la multiplicamos ambos lados de la igualdad. Se pueden darse cuenta, x cuadrado por dy, x cuadrado por 2y partido x de x, y x cuadrado por 8x de x, que sería nuestra ecuación lineal. Simplificando nos quedaría x cuadrado de y, se anula una x, nos queda 2xy de x, y acá 8xq de x. Esta ecuación es una ecuación exacta y se puede resolver según el método para trabajar o resolver una ecuación exacta. La respuesta que estaríamos obteniendo sería x cuadrado y menos 2x cuarta igual a c. Así como existe linealidad respecto de la variable y, también puede haber linealidad con respecto a la variable x, y este es un claro ejemplo de esto. Solución de una ecuación lineal diferencial lineal en la variable x. La forma de la expresión cambia respecto de las variables, y ahora solo tenemos un diferencial de x, un p que va a ser función de y, la variable x, el diferencial de y del otro lado de la igualdad un q función de y de y. Nuevamente hago la aclaración que cuando es lineal respecto de una variable se identifica porque aparece un solo diferencial y la variable sin derivar. En este caso, un solo diferencial de x y una x que sería la variable, y los demás términos van a ser función de la otra variable, que en este caso es la variable y. Partiendo siempre de la ecuación general m de x y n de y, respetando que la m acompaña de x y la n acompaña al de y, nuestra expresión que vamos a resolver sería esta, donde y o este coeficiente es nuestra m porque está acompañado de x, y esta expresión corresponde a n porque está acompañado a de y. Nuevamente, sugerencia: desarrollar todos los productos indicados. En este caso, y de x, 3x de y, xy de y 2 de y. Analizando detenidamente la expresión, podemos identificar
que solo hay un diferencial de x. Esto me da la pauta de que esta ecuación va a ser lineal en x. Entonces yo debo de proceder a ordenarlo de acuerdo a esta forma. Ordenándola, dejo y de x como primer término, y luego dentro de estos dos yo veo que la x se repite, la factorizamos de manera que aparece la x que yo necesitaba para hacerla lineal, y del otro lado de la igualdad el término que solo va a ser función de y. Nuevamente el diferencial no está solo, está acompañado de una y, por lo tanto yo debo dividir dentro de y para que el diferencial quede solo, y en este caso quedaría y dividido y se anula y me queda dx, 3 dividido y me queda 3 dividido y sobre y me queda 1, la x se copia, el diferencial se copia, y menos 2 dividido y de y se quedan del otro lado de la igualdad. Si nos fijamos en esta expresión general, es muy similar a esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo un diferencial, tengo la variable x y todos los demás términos son función de y. Por lo tanto, existe un factor integrante v, pero ahora va a ser función de y porque mi variable lineal es x, que va a ser igual a la exponencial de p de y. ¿Pero qué es p de y? Nuevamente remarco p de y como todos los términos que acompañan a la x, incluyendo el diferencial, y si hubiera un signo menos acá, debemos incluirlo también como parte de p de y. Entonces, procediendo a calcular el valor del factor integrante v función de y igual a la exponencial de 3 sobre y menos 1 por dy, que sería lo que está encerrado en esta línea roja. Integrando esto nos queda la exponencial de 3 logaritmo de y menos y, que es una integral sencilla, aplicando unas simples reglas de exponentes y logaritmos, llegamos a la expresión que nuestro factor integrante es y cubo por e elevado a menos y. Cuando ya tenemos el factor integrante, simplemente vamos a multiplicar nuestra ecuación lineal por este término, es decir, dx por e elevado a menos y más todo este término por y elevado a menos y igual a todo este término por y a la menos 3 por e a la menos y por 2 dividido y de y. Esta ecuación es una exacta y por lo tanto debería trabajarse como una ecuación exacta. Sin embargo, hay un método un poco más rápido para trabajar este tipo de ecuaciones lineales, para no seguir todo el proceso que conlleva resolver una ecuación exacta. ¿Cuál es ese procedimiento? Bueno, conocemos el factor integrante. Este factor integrante lo multiplicamos por la variable lineal, que en este caso sería x. Factor integrante por la variable lineal, que en este caso sería x. Y este lo igualamos a este término, este que aparece acá. ¿Sí? Voy a tratar de marcarlo. Este término es el que colocamos acá. Entonces, continuando, ahí está nuestro término. Desde luego que simplificado, ¿verdad? Y cubo dividido y nos lleva a y cuadrado, e a la menos y continúa, el 2 con su signo menos sale, y ahora nuestro trabajo consiste en integrar esto. Integramos. Esto no hay que integrarlo, esto ya está, ya es su etapa final de
no hay necesidad de integrarlo, lo volvemos a copiar y solo integramos esto. La integración de esto, que en todo caso se puede hacer por partes o por fórmula, nos da esta expresión que aparece acá. Y básicamente hemos resuelto la integral sin aplicar el método de una ecuación exacta. Siempre debemos de tener en cuenta que para presentar una respuesta debemos evitar presentar fracciones, evitar presentar exponentes negativos. Por lo tanto, aquí vemos que e menos y se repite en la mayoría, en todos los términos. Entonces, si multiplicamos por e elevado a y toda esta expresión, se anula acá, se anula acá, se anula acá, acá y aparece acá. Y mi respuesta en todo caso sería la que a continuación les presento. X y cubo, porque desaparece esta, igual 2y cuadrado porque desaparece esta,